dice que el mate es eso. Estamos empezando a estudiar de Purim. Tenemos 4 semanas que vamos a estudiar hasta Purim, estamos empezando. Por extremo acaso, no hay coincidencias en la vida judía, pero por coincidencia, iniciar la historia de Purim es exactamente donde paramos en el párrafo donde estamos desde Tevet. En serio, voy a decir por qué. Porque para la mayoría de nosotros, cuando hablamos de Purim, la historia es muy fácil. Intentaron nos matar. Dios nos salvó. Vamos a comer. Todas las fiestas judías. Ya terminamos Purim. Pero entendemos todo, ¿no? Hay siempre algún perverso de plantón así, ¿cierto? Esperando para nos matar. Dios nos salvó. Ahora vamos a comer. No es simple. Pero la verdad es que no es. La historia de Purim tiene contexto. Ella no ocurrió en el nada. Si vamos a ver bien la historia de Purim, vamos a percibir que la historia de Purim es una enorme batalla, una guerra por la construcción del segundo Beit HaMikdash. Ahasverosh, Amán, Mordejai, Esther, están todos peleando por la construcción del segundo templo. Ahora, no es tan difícil de ver esto en la Megilá, y con toda la certeza no es difícil de ver esto con un poquito de ayuda de nuestros sabios, pero la realidad es que lo mejor que podemos hacer es simplemente abrir la Biblia. El Tanaj tiene otros libros de la época, del exilio persa, el libro de Esdras, el libro de Daniel, y en estos libros se descubren cosas interesantes. Por ejemplo, que Mordejai hizo aliar para Israel antes de la historia de Purim. ¿Mordejai qué? Mordejai es el cuarto sabio del pueblo en la lista de personas que llegaron a Israel con Ezra, con Zerubabel. Pero después lo encontramos en Persia. ¿Qué puede hacer Mordejai en Persia? ¿Qué ocurrió? Raro. El rey que dio el permiso para la construcción del segundo templo, Dariaves II, era hijo de Esther. No pensamos en esto, ¿cierto? Era judío. ¿Sí? Por acaso, Mordejai está nuevamente en la lista de quién hace allá, pero como quinto del pueblo, junto con Ezra, después de la historia de Purim. Interesante. Hay todo tipo de cosas así. ¿El nombre del hijo de Esther? Dariavesh, Darío II. Los nombres en el Tanaj y los nombres en la historia no necesariamente Son el mismo. son el mismo y no necesariamente, ¿verdad? Existe un problema histórico de años perdidos. 165. Hay años perdidos en la historia de la Persia, hay 200 años perdidos en la historia de Grecia, hay años perdidos. El motivo de haber años perdidos es porque la datación, la historia, como la decimos, es basada en la historia egipcia. Y la historia egipcia, una vez que los egipcios tenían lazos, tenían contacto con todos los lugares del mundo, se encuentran artefactos egipcios en todos los lugares. Entonces digo, acá fue en la misma época de acá, en Egipto, acá fue en la misma época de acá. El problema es que nosotros no exactamente sabemos cómo hacer las dinastías de los reyes de Egipto. Todas las dinastías de Egipto fueron establecidas de acuerdo con una nota de alguien que no se sabe quién es, en el libro de... me olvidé cuál historiador, no griego, bizantino, bueno, me va a llegar el nombre, que escribió el nombre de, bueno, me oyeron todos los nombres ahora, de, ¿cómo se llama? Manitú, que era un historiador egipcio, que hizo un libro completamente sin sentido, y entonces por algún motivo decidieron que tal y tal rey, es esto tal y tal rey de Manitú, que la lista no es muy así, y a partir de esto arreglaron la historia antes de descubrir cómo descifrar la escrita egipcia. Antes de la roca de la Rosetta. En otras palabras, es una base muy superficial. Alrededor, no, es basado también en una explicación posible de esta nota de la ODP que dijo que el año de Sotis que está escrito que fue en la coronación de tal rey. El problema es que no sabemos qué rey es esto,
pero no es importante. Decidimos que sería esta teoría. Y entonces decimos que es a cada 1400 y pocos años que es el ciclo de esto. Es una de las explicaciones posibles, hay más unas 3, 4 explicaciones posibles de esta naturaleza, y de acuerdo con esto, toda la historia como aprendemos en el colegio es en la realidad muy no clara. De cualquier modo, una de las grandes preguntas que hay a la historia es que en Grecia, por ejemplo, hay 200 años en los cuales no hay nada. Ningún registro histórico, ningún registro arqueológico. Hay 200 años que sumieron. Una casa, un artefacto, nada. Interesante. O que hay algún problema en la arqueología, o hay algún problema en la historia. En Persia también hay una discrepancia muy grande entre los tres de Persia, la lista, etc. Cómo están y cómo están en el Tanaj. Las cosas no baten. El Tanaj, como nosotros lo recibimos, con nuestros sabios, sabe cómo hacer la cuenta entre los tres, es muy exacto. Y la historia, cómo fue hecha a partir de Manitou, no bate, no funciona 100%. En título de ejemplo, los tres en los cuales salimos de Israel eran los tres más fuertes, y después de ellos, de Egipto, y después de ellos, hubo una época de prosperidad y de dominio egipcio en la tierra de Israel. Pero si nosotros vamos a poner en otro lugar los reyes egipcios, entonces con mucha facilidad le podemos poner en lugares de registros históricos en los cuales hay destrucción del Egipto, y poco después una época no pequeña de 400, 500 años en los cuales Egipto no aparece en la historia, casi no hay, ¿no? Y que de repente vuelve nuevamente, que es por acaso, después de Shlomo, cuando casa con etcétera, etcétera. En toda la época de los Shoftim, de los jueces, Egipto no aparece en la historia, no sé si perciben. No aparece. Dominaba a Israel y de repente no hay más. Entonces, todo depende de cómo se arregla la historia. Ahora, si ustedes van a decir lo que estoy diciendo un historiador, él va a jugar a ustedes por las escaleras. Pero quien desea profundizarse en el tema, está invitado a leer los libros de Manuel Velikovsky. Y descubrir algunas cositas interesantes. Pero ¿cuál es la historia más acertada que hay? La que le diga. Estoy te invitando a comprar en inglés o en hebreo los libros de Manuel Velikovsky. Velikovsky con W y con no sé cómo. El libro más importante de él es ¿cómo se llama? Boarding Collision. Y después Eretz Rasha, ¿cómo se llama? No sé, la tierra temblando, no sé cómo se llama. Es el más interesante porque es de geología, en el cual él parte del presupuesto. Era un psicólogo, Velikovsky, israelí, en la década de 40, que se fue, que de repente percibió que las plagas del Egipto deberían ser un cierto trauma que debe ocurrir, y dijo, pero no hay registro histórico. Entonces empezó a buscar y de repente descubrió, hay registro histórico. Y hay, ¿cómo se llama? Celeste en todo, y una teoría de astronomía, no sé qué, y sus libros de historia. De la historia a partir de esto se llaman Aged in Chaos. Son muy interesantes. Yo tenía en casa en hebreo. Su hija, una de sus hijas se casó con un judío, pero todo bien, terminó la historia. Otra de sus hijas hizo aliar nuevamente. Su nieto era el Rav, es el Dr. Benarce, el rabino de la Fuerza Aérea. Vive acá en el barrio. Sí. Puede ser que se puede comprar con la nieta de Velikovsky los libros en inglés también. Él, por supuesto, fue completamente renegado por la comunidad científica, etc. Es toda una historia. Pues por muchos años Einstein era su enemigo, y después se quedaron muy grandes amigos hasta que Einstein decidió que iba a apoyarlo, pero entonces murió Einstein. Pero todo bien, una historia. Eran colegas en este nivel, en Princeton. Ok, de cualquier modo. ¿Por qué hablas todo esto? Porque tú preguntas, ¿quién era? Darabe II. ¿Quién era Darabe II? No sé. Buena pregunta, depende de cómo tú vas a arreglar la historia. Yo no tengo paciencia para decir tal rey o tal rey, en el sentido de que no confío en la historia. No confío en la historia como algo cierto. Sí, puede ser. Hay otras explicaciones de por qué, cómo resolver esta discrepancia, pero no es importante. Es un detalle, no es importante. Lo que estudiamos ahora, lo que vemos ahora no es
no es un issue. Ok. Es solo interesante, no es Porque Torah. el nombre de Mordejai aparece en diferentes En el libro de partes. Ezra. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero ¿Cómo así? O sea, porque sí, o sea, él viaja y Era un gran rabino, no estaba en la lista de los que hicieron aliyah. Por eso, pero Debe ser que el libro de había Esther estado. es parte de lo que ocurrió en la época y no todo. A título de ejemplo, pregunta Rashi en la Megillah. ¿Por qué los 10 hijos de Amán fueron pendurados? No fueron ahorcados, fueron muertos por espada y después en el día siguiente Esther pidió para colgarlos, ¿cierto? Lo que es muy raro, ¿cierto? ¿Por qué lo pidió? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué merecieron esto? Si ya estaban muertos. Estaban muertos. Para poner un ejemplo, Sí, por supuesto. ¿Y por qué? Gilgul, no sé otra vez. ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Esther pidió a Hashverosh esto? A Hashverosh le pregunta en el segundo día, wow, los judíos se salvaron. ¿Deseas algo más? Sí. Más un día y colgar los hijos de Amán. Para ser un ejemplo. Por supuesto va a ser un ejemplo. ¿Por qué? Sí. Ok. ¿Por qué? No hace sentido. Ya pensaron, estos son los únicos ahorcados. No, ¿y para qué ahorcas un muerto? ¿Para qué? Hay que ahorcarlo. Pregunta Rashi. Esa es la alajá. No, no es lo Lo opuesto. Es una forma de mostrar al Se poderío levanta de los cualquier- enemigos. No, sí, pero Ya le sobra, la ¿no? dice, pero ¿por qué? O sea, No se pone muy duro. ¿quién lo hace? Mostrar Él nos va a decir. mostrar detenimiento. Ok, estoy adelantando el fin de las cosas. Digo, Rashi, es el fin de la Megillah esto. No es el fin, es el medio, perdón, el medio de la Megillah. Dijo Rashi, El juicio. dijo Rashi, fueron ahorcados porque fueron ellos que escribieron para Ahashverosh la carta que hablaba mal de los judíos en la tierra de Israel, como cuenta en el libro de Ezra. El libro de Ezra es parte de la Biblia. ¿Conocen la Biblia? No, Es un libro interesante, vende más que Harry Potter. Es una maravilla leerlo. Ustedes pueden leer el libro de Ezra, es un libro muy interesante. Es la introducción a Purim. Entonces, en el libro de Ezra cuenta que cuando los judíos estaban construyendo el segundo templo, algunas de las personas de Israel, no judíos, escribieron una carta para Hashverosh. Hashverosh es el rey de la Megillah, ¿no? Aparece también en el libro de Ezra. Pidiendo que para embargar las óperas del templo, a pararlas, diciendo que en la realidad están construyendo Jerusalén para rebelarse contra el rey. Sin embargo, Ahashverosh paró las óperas del templo y la construcción del templo se quedó parada por unos buenos años, que son por acaso los años de la historia de Purim. Debe ser que Mordejai estaba conectado con esta historia cuando volvió a Persia. Y después volvió a Jerusalén nuevamente, con el permiso de reconstruirlo, pero todavía no es otra historia. Diego Rashi, ¿saben por qué fueron colgados los 10 hijos de Amán? Porque fueron ellos que escribieron esta carta. Toda la historia de Purim era alrededor de la construcción del segundo templo. Y ahora tenemos un problema. El Beit HaMikdash fue destruido. El primero Beit HaMikdash fue destruido. Y el profeta Irmiao ya profetizó, uno de Dios, que 70 años van a estar en Babilonia. La pregunta es, ¿a partir de cuándo? Toda profecía puede ser cumplida de muchos modos. Solo vamos a ver cuál es el modo verdadero. Hasta que se cumpla. O no necesariamente el verdadero, el que fue en la práctica. Los otros también son verdaderos. Podrían ser. Hay muchas posibilidades. Entonces, por ejemplo, la Gemara pregunta que en el Shayav está diciendo que Dios en el futuro va a traer la redención de Ita a Hashem. En la hora cierta, voy a hacerlo llegar antes. ¿Algún problema con esto pasó? Sí. En la hora cierta, voy a hacerlo llegar antes. ¿Y cuál es la hora cierta? ¿Cómo puede ser? O que es en la hora cierta, o que voy a hacerlo llegar antes de la hora, Me ¿cierto? intriga más cómo voy a llegar antes. Y fíjate qué pasa. No, ¿y cuál Si es la pasa hora algo- cierta? La Gemara pregunta esto en Maseret Sanedrin y responde
hay dos modos. Si van a tener mérito, entonces la Geola va a ser a Heshena, va a ser antes de la hora. Si no van a tener mérito, la Gemara, sí, va a llegar una hora en la cual la redención va a llegar de cualquier modo. Pero no estamos preparados, no hacemos Teshuvah, no, nada. Solo va a empezar la redención, va a hacer con que ustedes van a hacer Teshuvah. Pero no son todos religiosos, las cosas no van a funcionar bien, van a tener guerras, problemas, de todo. Sí, todo. Dios no va a quedarse por la eternidad esperando. Es el Mashiach now. Pero entonces eso trae un problema, porque entonces así, si nos esmeramos o no nos esmeramos, de todas maneras la Geulá va a venir. בסדר. Tu preguntas una pregunta que Rabbi Hai Gaon pregunta. No, Rabbi, Rav Saadia Gaon, el primer libro de pensamiento judío, Rav Saadia Gaon, en el siglo IX también preguntó esta pregunta. Y respondió, debe ser, que el propio proceso de redención va a ser con que vamos a hacer Teshuvah. Las dificultades, los éxitos, de hecho estamos juntos, todas las, y no sé, la inspiración divina que va llegando poco a poco al pueblo, va a ser con que el pueblo, en el fin de las cuentas, va a hacer Teshuvah. No va a estar listo, ¿no? ¿Cómo? Está lista en el momento. Ahí no O nos O que hacemos Teshuvah antes del momento, o que el momento nos hace hacer Teshuvah. Pero es obvio que vamos a tener problemas, sí, poco a poco. Puede ser que va a haber una guerra de los 6 días, puede ser que va a haber un Simchat Torah, no sé. Todo esto nos va preparando. Todo eso va nos preparando, nos inspirando, nos haciendo que las cosas van avanzando. ¿Qué? De un modo que el pueblo va nacionalmente y después personalmente a hacer Teshuvah. Primero tiene que ser nacional. Primero como pueblo y luego como No tiene que, individuo. pero eso es lo que ocurrió. Fue lo que... Antes de más nada, por cuenta de los pogroms, persecuciones, no sé qué, no se saben, pero en el siglo XIX, en el fin del siglo XIX, en el inicio del siglo XX, nosotros fuimos testimonios de persecuciones terribles para el pueblo judío, que hicieron al pueblo emigrar en masa de Rusia para Estados Unidos, ok. pero también parece a partir del siglo de 1882, 3, pero no pararon las persecuciones hasta la Revolución Rusa. En la Revolución Rusa, no quiero decir cuántas personas murieron, cuántos judíos murieron. Pero hay discusión, se murieron 100.000, 200.000, 500.000 o 1 millón en Ucrania. Y nadie sabe si murieron más 200.000, 300.000 o 500.000 en Ucrania entre las dos guerras. Se llama el holocausto silencioso. Hay que buscar esto todo, ¿no conoces eso? Busca. Nadie sabe, no hay registro porque destruyeron comunidades enteras. Sin sobrevivientes. Y etcétera. Todo esto hizo con que de repente personas empezaron a pensar, Es tiempo de... quizás vamos a volver. Y el pueblo volvió nacionalmente para su tierra y para ser un pueblo y para su cultura de un modo completamente deturpado, pero volvió. volvió a decir, sí, vamos a ser judíos y vamos a hablar hebreo y vamos... ¿Qué vamos a hablar en hebreo? No pregunta. No es una buena idea preguntar. Y poco a poco, y hasta la década de 60, 70, no había la posibilidad que alguien personalmente iba a hacer Teshuvah. El movimiento era lo opuesto. Estaban todos saliendo de la religión. Pero poco a poco las cosas se cambiaron. Dios tiene mucha paciencia, ¿sabía? Sí, muchísimo. Dios habla sin palabras. Los israelitas aprendieron de Dios a hablar sin palabras. Hay solo una expresión que Dios utiliza todo el tiempo. Rega. Paciencia es un proceso, es poco a poco. Debe ser. Así, cuando hablamos de la historia de Purim, no es solo que intentaron matar. Intentaron matar es un modo que Dios hizo para que la redención va a empezar a avanzar. Porque el pueblo de Esther estaba durmiendo. ¿Por qué estaba durmiendo? Por lo que estamos estudiando acá en DDTV. Yo vamos a ver la próxima semana. Tenemos 3 minutos enteros. Falta. 3 minutos, ok. Enterito. Acá donde está el 17, en el 3. Mira, desde es la misma cosa. אחרי 70 שנות גלות, después de 70 años de exilio, נופל מלכות בבל. cayó el reinado de Babel. Sheikh Rivit bin Hashem, que destruyó nuestro Bet Mikdash. En fecha de Koresh llega la declaración de Koresh. Y Koresh dijo, ¿qué dijo Koresh? Ustedes pueden volver a Israel.
Mi Bajem, Colamoya y lo que quien desea que Dios esté con él y puede volver a Israel. Venga, cayó Babel. 70 años dijo Irmiao que vamos a estar en Babilonia. Desde Babel. La pregunta es qué significa. Desde que empezó Babel. Desde que Babel conquistó a sus vecinos. Desde que Babel conquistó a Israel por la primera vez. Desde que Silo, Jehonia, el rey Jehonia, con la élite del pueblo. Desde que destruyó el templo, 11 años después. ¿Cuántos son los 70 años? Muchas personas en la historia se dieron la cuenta y se equivocaron. El primero, Belshazzar, el nieto de Nebuchadnezzar, el máximo que destruyó el Beit Mikdash. Belshazzar hizo las cuentas. Descubrió, llegó a los 70 años. ¿Y qué ocurrió? Nada. Exacto. Los judíos no volvieron. Por 70 años Belshazzar estaba parado y pensando, alguien debe ser el centro espiritual, cultural de la humanidad. Alrededor de él todo va a girar. O Israel o Babilonia. Nosotros destruimos Israel. Pero mientras Israel puede resurgir nuevamente, mi dominio no es nada. Pasaron 70 años y los judíos no volvieron a Israel. Nada ocurrió. Hizo una fiesta. Nuestros sabios cuentan, hizo una fiesta para festejar que los judíos no volvieron a Israel. Y en esta fiesta surgió una mano divina. Vamos a la historia. ¿Libro de Daniel? Escribió en la Mira, señores, es todo conectado. La Torah de Dios. David Amelech dijo, dicen eso todo Shabbat, Torah Tashem Temimah Meshivat Nafesh. La Torah de Dios es completa, Temimah, completa en todas sus partes. Son Nafesh, se quedarse así, tranquilos. Cuando la Torah es Temimah, cuando se sabe todas las partes, se hace todo el puzzle, todo el rompecabezas, entonces, esto, wow, ¿entendí? Daniel, Ezra, son todos de la misma época. Yeshayahu, los profesores de Yeshayahu, son todos de la misma época, es todo para la misma cosa. Entonces llegó una mano que dijo, Mane paciente clean, ¿cierto? En otras palabras, Daniel dijo para Belshazzar, esta noche Babilonia va a caer. Y en esta noche, Babilonia fue conquistada por los persas y los medas. Porque llegó la hora de obedecer volver. La guerra era para que nosotros volviéramos, no más. Sí, tú estás cierto, los 70 años pasaron, es la oportunidad. Interesante, para esto hay pocas fuentes. En una fuente quizás los judíos vieron esto ocurrir, vieron la queda de Babilonia y no volvieron. Solos, sin permiso. Esto no es claro que deberían hacer eso. Hay quien dijo que deberían hacer eso. Okay. Primero punto. Dario primero es el primero que conquista los medas. Los medas y los persas tenían un sistema en el cual uno y otro, uno era el parlamento, otro era el rey, pero no importa. Y Dario no da el permiso para los judíos volver y muere dentro de un año. Ciro primero, Koresh, recibe el gobierno. ¿Qué hace Koresh? Por favor, quien desee que vuelva a Israel. Y Yeshayahu lo llama de Mashiach por esto. Como Hashem le Koresh le Mshiach. Pero lo hizo porque tenía miedo de morir. También. Pero no solo. Sí, ¿qué? Hay cosas así. Hay personas especiales en la humanidad. Dicen que Trump puede ser un signo. Dicen que Trump es. Puede ser un signo. Trump puede ser un Ciro. Pero el propio Koresh después, cuando vio que los judíos no fueran, es un problema. Koresh dio el permiso. Pero los judíos no se fueron. Fueron con Zerubabel muy poquitos. Y cuando Ciro vio esto, sacó el permiso y dijo, no dejo más. Ups. Y ahora las cosas se quedaron estagnadas. Una comunidad chiquitita en Israel, un montón de no judíos que los hacen mal acá, poco a poco, intentando construir de algún modo el templo. Difícil fue. Un poco. Pero la historia continúa. Continúa la próxima semana.
No estamos en el tiempo. Gracias, Serrano. Estoy intentando convencer a ustedes que la historia de Purim es un poquito más que lo que introducimos. Un poquito más que tomar hasta no conocer. Hasta no darme cuenta dónde estoy. Bueno, y este Purim que es Yom Shishi para entrar a Shabbat. No, la fiesta